ya cruzamos lo que es la parte de inmigración y como punto importante para poder ingresar al país es necesario presentar tu ETA. Es como una visa, pero es electrónica. Pero antes de empezar, aquí te van 5 datos importantes sobre Canadá. Canadá es el segundo país más grande del mundo, solamente superado por Rusia. Canadá es el país con el mayor número de osos polares en el mundo, con alrededor de 15,000 ejemplares. Su moneda es el dólar canadiense, aunque para visitarlo es mejor llevar tarjeta bancaria, ya que en algunos lugares no aceptan efectivo. Canadá pertenece a la Commonwealth, que a pesar de ser países soberanos, tienen a la monarquía británica como jefe de Estado, que en este momento es el rey Carlos III. Y finalmente, para ingresar a territorio canadiense en forma aérea, incluso aunque solo hagas escala, es necesario tramitar tu ETA, que por sus siglas significa Electronic Travel Authorization, y de la cual te hablaremos a continuación. Es importante tramitarla justo en la página que te voy a dejar aquí, porque nosotros pusimos ahí en el buscador de Google, nada más le pusimos visa para Canadá y nos mandó, le dimos en la primera opción, le dimos clic en la primera y nos mandó a otro como si fuera un tercero, un intermediario, y empezamos ya a llenar nuestros datos, pero ya al momento de querer pagar vimos que eran mucho, era como 20 euros lo que nos iban a cobrar, entonces no, tiene que ser un costo de $7 canadienses para que sepas que estás en la correcta, pero es mejor darle clic al enlace que te voy a dejar ahí en los comentarios y aquí en el video para que no tengas ningún problema. Y es muy sencillo, en realidad una vez que haces el pago de $7 te llega inmediato el correo de confirmación de que ya está autorizada tu ETA, ellos le llaman ETA, y se adhiere a tu pasaporte, es decir, hasta que no vence ese pasaporte físico, hasta que no llega a la caducidad, tienes disponible también la visa para entrar a Canadá, están como ligadas. Y pues es eso, nada más cuidar que estés en la parte correcta donde llenas los datos. Pues ya estamos aquí en el aeropuerto internacional de la ciudad de Montreal, el Montreal Trudeau. Vamos ahora a comprar nuestra tarjeta. Nos explicaban ahí en el módulo que es la misma tarjeta para el bus que nos va a llevar al centro de la ciudad, y también con esa misma tarjeta es para transportarnos en el metro. Entonces vamos a comprarlo, le ponemos primero en inglés, luego me dicen que tiene que ser la que dice Non-Rechargeable Card, que pues no vamos a estar para siempre, entonces no es necesario. Aquí le vamos a dar. Y hay una de 3 días o de Unlimited Weekend, es nada más el fin de semana, pero nosotros sí vamos a estar hasta el martes, entonces vamos a comprar esta de 3 días. Dos tarifas van a ser 42. Sí, correcto, y le vamos a poner en cash. Y se inserta acá. Y te dan una tarjetita como esta. Ahorita ya la vamos a empezar a usar. El autobús sale aquí de la puerta 28. Es el que dice Centerville Downtown, el 747. Son justo estos los autobuses que te llevan al centro. Se reconocen porque dicen 747 Express Bus. Ahorita ya lo vamos a abordar.
También si prefieres ir en Uber, hay un espacio designado especial para tomar los vehículos, que es en el piso de arriba. Pero creo que lo más económico es tomar el autobús, estos de acá. Entonces no te recomendamos el Uber. Ahorita veo nada más por checar cuánto está la tarifa. Aquí está la desviación. Si vas a ir a la terminal Lionel Groulx, te vas para la derecha y nosotros vamos hacia el centro. Entonces tomamos la de la izquierda para ya abordar nuestro autobús. Pues ahorita ya avanzamos, entonces ya nos salió bien el precio, pero está en alrededor de $30 canadienses el Uber al centro de la ciudad. Sí es más barato el autobús. Ya bajamos del autobús en la estación UAKM o Berry. Si hay que estar al pendiente, iba diciendo en el autobús en la estación, sí, estar al pendiente cuando vean este edificio. Ahí es donde tienen que bajarse para tomar el metro, que es lo que vamos a hacer a continuación. Moverse en el metro de Montreal es lo más fácil y económico, ya que cuenta con únicamente 4 líneas: la azul, la verde, la naranja y la más pequeñita, la amarilla. En el video de Montreal te mostraremos en qué estaciones están los sitios más importantes de la ciudad. Pues en lo que deja de llover, nos venimos a desayunar aquí en el restaurante Allo Mon Coco. Pues tiene buenos precios, ahorita vamos a ver qué tal está el sabor, pero de precios está bien los paquetitos. Ahorita ya nos trajeron agua y café, y estos son, miren, para que se den una idea. Un desayuno está en promedio unos $18 canadienses, y pues se ven los platillos sustanciosos. Ahorita les decimos qué tal están. Pues ya nos trajeron los platillos y están bastante generosos, ¿verdad? Aquí no hay miseria. Sí, todo está bastante contento. Ahora vamos a ver qué tal de sabor. Te tocó a ti como una crepa, ¿no? Me tocó un hot cake, papa. Vamos a ver qué tal está. Este es mi huevito con mi pan francés. A ver qué tal. Normal. También me pusieron frijolitos. Este es nuestro hotel, que más bien parece como si fuera una casa. Ahorita les enseño el cuarto. Está pequeñito, pero lo que sí tiene este hotel es que está literalmente en el metro. Ahí está la estación de metro, entonces eso ayuda mucho. Esta es nuestra habitación. Está algo pequeñita, pero tiene todo lo esencial. Esta es la cama, tiene calefacción y aire acondicionado, tiene la televisión, un microondas si quieres traer tu comida, tu frigobar, el armario, y este es el baño. Es con regadera, pero pues tiene lo indispensable para estar aquí en Montreal 3 días, que es lo que vamos a estar, y pues bastante económico. Aquí les dejo el precio en total, pagaron 6,500 pesos mexicanos. Acá les dejo el precio por noche para 2 personas. Pues ya estamos saliendo de nuestra visita a la Basílica de Notre Dame aquí en Montreal. Ahora, cosa importante es que el acceso tiene un costo de $15 canadienses, pero solo aceptan el pago en tarjeta. O sea, si tú quieres pagar con efectivo, no te lo aceptan. Necesitas hacer por fuerza con tarjeta o haberlos comprado desde antes por internet.